Me gustaría iniciar que nos platicaras un poco sobre tu infancia, si hay algún valor que hoy por hoy sigues conservando o alguna figura que haya sido un referente para ti. Bueno, mis padres, mi padre fue gobernador y después muchísimos años fue embajador, pero de niña yo vivía en un ambiente familiar en el cual siempre escuchaba la palabra política. Y además de escuchar la palabra, estaba la inquietud. Fuimos 7 hermanos y recuerdo con toda claridad que en repetidas ocasiones le preguntábamos a mi papá, ¿y qué es política? Y su respuesta siempre era servir a la gente. Pero además no era una frase, sino que era una época en el estado de Zacatecas, de donde soy originaria, un estado muy extenso, con una enorme dispersión poblacional que recorría mi padre cotidianamente. Eran recorridos de kilómetros y kilómetros y yo lo acompañaba. Son parte de las memorias que tengo y siempre era muy impresionante, y lo pensé después, ya más joven, ya cuando era una joven y empecé a participar. Él llegaba, saludaba y se sentaba a escuchar a la gente durante horas y horas y horas, y además iba parte de su equipo y estaban atendiendo los requerimientos de la población. Tenía una explicación esta manera de hacer política, de estar mucho tiempo junto con la gente, de cercanía, y es que mi padre, habiendo sido un hombre del PRI, formaba parte de lo que entonces se llamaba la corriente cardenista. Era la manera de ver la política, la cercanía con la problemática de la población del general Lázaro Cárdenas, y esa corriente influía en la manera de gobernar también, muy cercana, muy cercana. Y entonces eso nos quedó siempre, el ejemplo de que se trataba de llegar y de estar con la gente, de quedarse ahí, de ir a cada comunidad, de tratar con todo respeto, con el mayor afecto a las personas. Y eso nos ha marcado a mis hermanos y a mí a lo largo de la vida, porque cuando digo a mis hermanos y a mí, especialmente mis hermanas, han participado en ámbitos públicos. Una de mis hermanas, Laura, ella fue presidenta municipal en un municipio en Zacatecas, en Guadalupe, fue diputada local, es académica, maestra universitaria, fundó el Centro de Idiomas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues muy bien. Otro de mis hermanos también participa en la universidad, son la mayoría universitarios, pero además de mi hermana Laura, que fue presidenta municipal y que fue diputada local y candidata a todo tipo de candidaturas desde la oposición en condiciones muy difíciles en esa época. Otra de mis hermanas decidió estudiar la carrera de Derecho y entonces se inscribió en la facultad en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero desde muy temprano, antes de terminar la carrera, empezó a ir a los juzgados, a hacer un trabajo, como ella dice, de chícharo, es decir, desde llevar fotocopias IBM, hasta llevar expedientes IBM. Eso la formó en ese ámbito. Y prácticamente toda su vida estuvo trabajando en lo que entonces se llamaba la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. Ella abrió la primera agencia para recibir las denuncias de víctimas de violación y de violencia intrafamiliar en el estado de Zacatecas. También fue directora del Centro de Formación y Capacitación del personal de la hoy Fiscalía, de la entonces Procuraduría, la capacitación para los ministerios públicos. Una mujer con un carácter, pues yo digo que fuerte, con mucha entereza, porque trabajar en ese ámbito se me hace realmente un reto titánico. Y cuando yo le decía, es que ¿cómo afrontas esto? Me decía, ¿y cómo afrontas tú tu participación en política? Decía, es más difícil el ámbito en el que tú participas que el mío, porque el mío está regido por las leyes, por el Estado de Derecho. Yo lo que tengo que hacer es actuar con mucha determinación y con mucha firmeza. Pero decía, en tu ámbito las reglas son muy difíciles de comprender para mí. Y en ese ámbito nos formamos con un padre que nos impulsó la lectura.
siempre en la casa los libros estaban por todos lados, la biblioteca, grandes lecturas a lo largo de la vida. Y siendo niños, bueno, pues las lecturas que teníamos eran las de Salgari, las de Julio Verne, todas esas aventuras, las historias, y combinando eso después con la presencia de mi padre como diplomático, que fue cerca de 20 años diplomático, fue embajador en distintos países, nos formó también en otro ámbito, no solo el de la cercanía con la tierra, con la gente de nuestro estado y sus necesidades, sino también en ver el mundo y ver que en otras partes del mundo se pensaba, se hablaba, se comía de otra manera, y eso nos formó, y a mí de manera especial yo lo digo, en el respeto a la diferencia, a la diversidad, el respeto al pensamiento distinto al de uno. Entonces es parte de la formación que hemos tenido. Mi padre del PRI, de todos modos, vivimos en distintas partes del mundo, y eso también nos formó en una visión de lo que considerábamos que era el camino que uno debía seguir. Vivimos en Filipinas un tiempo, cerca de 4 años, y era una etapa en la cual los Estados Unidos tenían bases militares, de ahí salían los aviones que iban a bombardear Vietnam. Entonces era una sensación de enorme desesperación, de molestia, de enojo, de decir por qué están bombardeando Vietnam. Y encontrábamos en los restaurantes a donde acudíamos a muchos militares, soldados, muchos de origen mexicano que estaban ahí y que muy probablemente estaban participando en estos bombardeos o estaban exponiendo su vida en una guerra que era inaceptable. Y entonces eso también fue formándonos, porque en la casa la visión era: estamos en contra de las guerras, es inaceptable que las potencias quieran aplastar a los demás. Y posteriormente, después de haber estado en otros países antes, pero estuvimos en Polonia. Y cuando llegamos a Varsovia, fueron los días en que entraron los tanques soviéticos a Praga, a Checoslovaquia. Estaba el movimiento de 1968, que fue un movimiento que atravesó todo el planeta. Yo lo he comentado en diversas ocasiones, fue un gran movimiento antiautoritario, los jóvenes rebelándose en contra del poder y de los autoritarismos y de la guerra, porque igual que en lo que entonces era la Europa oriental, y los jóvenes en Checoslovaquia, encabezados por su presidente, por Alexander Dubček, decían que lo que querían era un socialismo con rostro humano, y se hablaba de una revolución de terciopelo, y fueron aplastados por las tropas soviéticas. Igual estaban los jóvenes en Francia reclamando en contra de la autoridad, a eso se le conoció como el Mayo francés. Y en Estados Unidos estaban las movilizaciones de las juventudes en contra de la guerra de Vietnam, hablando de la necesidad de paz, de que se parara ese horror. Y en México el movimiento de 1968, cuando los jóvenes lo que pedían era diálogo con el presidente y querían democracia. Y esas movilizaciones, incluyendo una pacífica, en absoluto silencio de miles y miles que salieron a las calles de la Ciudad de México, terminó en una masacre. En La Noche de Tlatelolco, que ha relatado Elena Poniatowska y otros escritores. Yo estaba en Polonia, pero viendo las noticias, sabiendo lo que sucedía en Europa, y de pronto también me entero de lo que sucedía en México, y lo que yo les dije a mis padres es: me quiero regresar a mi país, quiero vivir en México. Y ellos aceptaron, me regresé a Zacatecas a vivir con unos tíos. Inmediatamente, junto con los jóvenes de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, nos reunimos, formamos grupos de estudio, de debate, de análisis, cafés literarios, y a decir: esto no puede ser, esta masacre que sucedió no puede ser. Había llegado ya el 10 de junio, que también fue el halconazo, aquí en la Ciudad de México, los jóvenes golpeados y asesinados cerca de San Cosme, aquí en nuestra gran ciudad. Y nosotros dijimos: esto no puede ser, ¿qué hacer? El poder era
prácticamente absoluto en manos de un partido al que llamábamos partido de Estado, porque se confundía el partido con el poder del Estado. Tenían todo el dominio. Y entonces estos jóvenes, yo por supuesto como parte de ellos, dijimos, tenemos que formar parte de ese cuestionamiento, y entonces empezamos a buscar a los comunistas ahí en Zacatecas. Dijimos, vamos a afiliarnos, a entrar al Partido Comunista, y nos encontramos a dos comunistas. Uno, un viejo líder minero, Chon Castro, y el otro, un líder agrario, José Dolores López, Lolo López, que actuaban como misioneros, porque lo que tenían de poder era sus ideas, su esperanza, su anhelo de un México con justicia. Y nosotros, además, junto con los jóvenes, formamos parte de esa generación antiautoritaria que lo que quería era democracia y libertad. Ahí conocí, estando yo en la preparatoria, a un maestro universitario. Habían llegado un grupo de jóvenes de la Ciudad de México y él era maestro en la Facultad de Economía de Zacatecas. Hicimos amistad y me casé con él. Con Sergio Corichi. Él llegó desde Economía de la UNAM, yo estaba en la preparatoria y me vine a vivir a la Ciudad de México a estudiar acá y a entrar a la Juventud Comunista, y aquí conocí a buena parte de los presos políticos que fueron encarcelados por este sistema autoritario que existió durante tantos años en nuestro país. Conocí al extraordinario líder ferrocarrilero Valentín Campa, que estuvo preso 12 años por atreverse a criticar al poder político en nuestro país. Conocí a Demetrio Vallejo, conocí a Gilberto Rincón Gallardo, a Arnoldo Martínez Verdugo, a Pablo Gómez, que ahora encabeza una comisión, pero entonces era de los jóvenes que estaban presos en Lecumberri, que ahora es Archivo General de la Nación, pero entonces era una prisión. Y entonces, a partir de ese momento, empecé a participar activamente, sobre todo en una etapa que era de mucha formación política, porque la actividad principal que teníamos, quienes formábamos parte de estos, les llamábamos clubs de la Juventud Comunista, era lectura, análisis, debate, más análisis, más lecturas. Y ahorita que dices, ¿hubo algún momento que te sentiste sola, con alguna duda, con algún momento que dijiste, no, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, siempre sabía que estaba haciendo ahí porque tenía una formación de tantos años de estudio, pero eso no quiere decir que fuera fácil. Yo lo digo y lo reitero, gobernar es una enorme responsabilidad. No es un asunto frívolo. Y cuando dicen, pues alguien que es buenísimo con el balón, ¿verdad? Y es un gran campeón en el fútbol y puede ser gobernador, son cosas distintas. Porque te puedes equivocar con el balón y no pasa nada, excepto que pierdes el partido. Pero tomar decisiones desde el gobierno afectas o beneficias, dependiendo de la decisión que tomes, a miles de personas. La responsabilidad es gigantesca. Y entonces participar en política para estar en un espacio de decisión pública requiere convicciones, valores, formación, requiere conocimiento. No es un asunto de improvisación. Yo me fui formando junto con muchas y muchos de mi generación a lo largo de años. Cuando yo fui candidata a la gubernatura ya había pasado por años de experiencia y de aprendizaje, pero además yo nunca me había planteado como un objetivo ser gobernadora, ni ser diputada, ni ser senadora. Estando en la oposición, sin registro, perseguida, con mis compañeros presos, era lo menos que pensábamos. Pero cuando logramos las reformas políticas, la de los años 70, fines de los años 70 y luego las de mediados de los 90, y sobre todo mis amigas, pero también amigos, compañeros empezaron a decir, ¿y por qué no eres candidata en esto, en lo otro? La mayor parte de mi vida política en esa etapa la hice en la Ciudad de México. Yo y sigo siendo una zacatecana chilanga, porque soy de Zacatecas y he trabajado y vivido allá, pero también he vivido y trabajado y hecho muchas cosas aquí en la Ciudad de México, como parte del movimiento democrático y del movimiento de izquierda. Y eso me fue formando en valores, estos valores democráticos, libertarios, de izquierda, en esa participación. Entonces, cuando fui candidata a la gubernatura, mi primer decisión,
ya había ganado ser candidata, que no fue fácil, hubo resistencias, había dudas de si yo debía ser candidata. Sobre todo las dudas eran porque no tuviera la experiencia, los años, sino las dudas que las llegaron a plantear algunos es que es mujer. Amalia, eres mujer, no sabemos si la gente va a votar por ti, cómo va a ser. Esa era la duda, no era la cuánto traía yo nada, ¿no? Atrás de años y de experiencia. Así es, y de vida, ¿verdad? Sino eres mujer. Y entonces lo que yo me planteé siendo candidata era que tenía que tener una gran, una visión muy clara de cuáles eran las necesidades de la gente en Zacatecas, lugar por lugar, y que tenía que tener lo que yo llamo una carta de navegación muy precisa para no perder tiempo, para poder hacer lo mejor que la gente merecía. Y claro que en la campaña hubo todo tipo de anécdotas, incluso yo les llamo así. Por ejemplo, el candidato a gobernador del PAN, que además se llama, y lo estimo, le tengo gran estimación, Francisco López. Entonces su campaña era Aquí está Pancho López. Y había una canción que de niños habíamos escuchado, Pancho, Pancho López, valiente como un león, bueno, sí, etcétera. Y entonces pues Pancho López aparecía en los spots diciendo, Amalia, te habla Pancho López con sombrero, cinto piteado, bota, en fin, ¿verdad? Diciendo, te habla Amalia, tú que sabes del campo, no puedes gobernar porque no conoces el campo zacatecano. Les habla Pancho López, yo sí lo conozco. Y la verdad es que las mujeres se molestaron muchísimo, hicieron manifestación y tuvo que quitar esos spots. Pero viene la campaña, gané la candidatura a la gubernatura y en los primeros meses me pide una cita Pancho López. Dije, por supuesto que lo recibo con muchísimo gusto. Un hombre que sí conocía del campo. Y a la hora en que nos reunimos me dice, yo quisiera ser delegado de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal aquí en Zacatecas, pero don Javier Usabiaga, el secretario de Agricultura, me dijo que lo aceptaría si usted estaba de acuerdo y si no, no. Entonces quiero saber qué opina usted. Y le dije, por supuesto que sí estoy de acuerdo. ¿Recuerda el spot que sacó Pancho López diciendo que yo no conocía nada del campo? Y dice, no, bueno, es que en la Dirección Nacional me lo hicieron, yo no fui. Le dije, no, es que yo se lo agradezco, porque usted tenía cierta razón. Yo había hecho buena parte de mi vida en la Ciudad de México. Y cuando usted sacó ese spot, yo tomé la determinación de meterme a fondo, a conocer las condiciones, las necesidades, los requerimientos del campo zacatecano, de entrar en contacto realmente, consistentemente y no de manera simulada, con los campesinos, con los productores, y aprendí mucho. Le dije, pero lo que yo sepa no es lo que usted sabe, y a mí me gustaría que usted sí sea el delegado y que participe apoyando todo el trabajo que hagamos para el campo en Zacatecas. Además, él era muy exitoso, tenía invernaderos, y en Zacatecas, que llueve muy poco y que uno se la pasa viendo a ver si llega una nube y cae una gota de agua, pues en mi plan de navegación de mis objetivos era tecnificar el campo, tecnificar el riego, y él tenía experiencia en eso. Entonces son anécdotas que también le sirven a uno.